¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta alianza que hemos venido a realizar con el Diario El Huila. Estamos en una transmisión en directo, continuando luego de 2 años de trabajo, más de 30 programas con invitados de distintos países. Ahora vamos a hacer una transmisión con el Diario El Huila, en alianza, por supuesto, con la Universidad Subcolombiana, con el Centro de Estudios Internacionales Worski, con el que venimos trabajando, liderando todos estos procesos. Hoy con una invitada muy especial. Recordar que este programa tiene como objetivo, como propósito, por supuesto, hacer que los huilenses, que los colombianos conozcan oportunidades, conozcan las experiencias que otros paisanos, que otros huilenses, que otros colombianos tienen en distintos países en materia de investigación, en materia de docencia, en torno a las posibilidades de becas que se pueden adquirir, las oportunidades de empleo, por supuesto. Y hoy, pues, no puede ser de menos, una cosa muy importante lo que vamos a hacer en el día de hoy, porque contamos con una invitada muy especial. Ella es Catalina García, administradora de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, con diplomado en programa de entrenamiento profesional de la Escuela de Negocios DINALDE de la Universidad de La Sabana. En este momento con maestría en Economía y Gestión de Bienes Culturales y Artísticos en la Universidad Católica del Sacro Coeur de Milán, Italia. Ha realizado varios intercambios académicos en Canadá, Londres, en Francia, en Lyon. Ella habla 4 idiomas, español, inglés, francés e italiano, y también ha realizado prácticas en distintas farmacéuticas, en Amazon, por supuesto, y en la maestría en Gestión Cultural de Zaragoza, España.
Hoy pues nos acompaña Catalina, de verdad Catalina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Diálogo con el Mundo. ¿Cómo está? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esa introducción y por la invitación. De verdad que me parece una oportunidad muy bonita contar estas experiencias que pues podemos tener afuera del país. Así que, bueno, muchas gracias y pues un saludo a toda la gente que nos está viendo también. Bueno, muchas gracias Catalina. En contexto, pues hay que decir que Italia es un país muy importante, cuna por supuesto de la civilización, es realmente muy pequeño, son alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados, o sea, Colombia es 3 veces el tamaño de Italia, sin Sí, embargo Italia tiene 58 millones de habitantes con unas universidades muy importantes, una de ellas en donde precisamente se encuentra Catalina García, cursando, entiendo, una maestría en torno a unos temas bien interesantes que ella misma nos va a contar. Ahora, leía yo sobre esta universidad que tiene alrededor de 1.300 profesores, más de 38.000 estudiantes, alrededor de 5 sedes, es bien interesante y sí, pues obviamente unas sedes espectaculares, muy bonitas, al así es. estilo de Roma, al estilo de Italia. Ujú. Bueno, Catalina, cuéntenos cómo es que usted termina decidiendo irse a estudiar a Italia. Bueno, en realidad siempre tuve esas ganas de poder estudiar afuera. Yo terminé mi grado en el 2014 de Administración de Negocios Internacionales y en la carrera siempre nos enfatizaron pues la posibilidad de trabajar, estudiar afuera, hacer intercambios. Entonces siempre he tenido como esta admiración y este gusto por las culturas. Y bueno, al terminar, digamos que mi carrera y trabajar por un tiempo, quería hacer una maestría, quería hacer un posgrado en el tema cultural y artístico, que es lo que siempre me ha apasionado. O sea, quería ver la manera de poder fusionar lo que es mi carrera administrativa con las artes y con la cultura. Entonces empecé pues en una búsqueda, en una ardua búsqueda de varios meses, a ver qué oportunidades había. Precisamente me cogió en medio de COVID, así que fue un poco difícil precisamente por la situación sanitaria que vivíamos mundialmente. Muchas universidades tenían restricciones, no habrían cupos para extranjeros, entonces digamos que me tomó un tiempo encontrar la universidad que quería con el programa pues que estaba buscando. Y pues en ese momento encontré Italia. Italia siempre me ha parecido un país supremamente rico culturalmente. Tuve la oportunidad de visitarlo por primera vez en el 2018 y bueno, me enamoré como de todo, de los paisajes, de la ciudad, de la cultura, así que pues empecé a buscar y encontré este programa en esta universidad que de por sí ya la conocía, porque en la Universidad de La Sabana, que es de donde estoy graduada yo, había un convenio con diferentes universidades alrededor del mundo, entre ellas la Universidad Católica, en donde los estudiantes de La Sabana podían irse a hacer intercambios y asimismo recibían estudiantes de la Católica por semestres. Entonces yo conocí un par de italianas en ese entonces, hace muchos años, que estudiaban en la Universidad Católica, siempre me hablaron muy bien de la universidad y bueno, luego haciendo mucha investigación, pues decidí ya escoger esta universidad y más que todo por el programa que ofrecía. Qué interesante. Bueno, y entonces tú eres una persona muy joven, hay que decir un dato bien importante. Catalina tiene apenas 26 años, habla 4 idiomas, Así. eso es bien importante. Bueno, ¿cómo te fue con ese tema del idioma? Porque es que además te vas a un país que no es de habla hispana. ¿Cómo te fue con ese tema del idioma? Bueno, la verdad es que al principio difícil, como todo. En realidad, yo pues manejo el inglés desde muy chiquita y sí tuve la oportunidad de estudiar como en colegios bilingüe, en colegio bilingüe. Entonces, bueno, digamos que el inglés ya de por sí me da una herramienta para poder defenderme, pero llegando una vez a Italia, pues me di cuenta que no hablaban inglés realmente. Es muy poca la cantidad de gente que lo habla y sí o sí es necesario el italiano, entonces digamos que ahí fue una barrera grande. Menos mal, pues yo decidí empezar unos meses antes a estudiar el italiano con unas clases online con un profesor del sur de Italia y eso me ayudó un poco como para mantener las bases, ¿no?, del idioma. Entonces llegué con unas bases de por sí, creo que es súper importante llegar al menos con algo. Y bueno, también estudiándolo más a fondo me di cuenta que el italiano es muy parecido al español, o sea, viene también de la lengua, pues del latín, todos somos idiomas hermanos, entonces no es tan difícil de aprender realmente, o sea, cambia un poco como en tema de gramática, de estructura, pero es un idioma que es supremamente, pues, lindo de aprender, ¿no? Y también, sí, como que se acomoda más a lo que es el español.
esos primeros días sí, digamos que había una dificultad más que todo al hablar, o sea, siento que siempre está la barrera de lanzarse a hablar con un ya italiano de acá y digamos que sí, el tema de que ellos hablan muy rápido, ¿no? A veces como el tema de entender, pero a medida que fueron pasando los meses, decidí soltarme, creo que es la única manera de realmente aprender un idioma, soltarte, hablarlo, o sea, si lo hables mal, lo hables bien, era lo que mis compañeros ya italianos me decían, como pues es practicarlo. Así que una vez pues ya soltándome, hablándolo así fuera con errores, pues empecé a manejarlo mucho mejor. Muy bien, entonces llegas a Italia, ¿cómo fue ese choque cultural? Porque pues obviamente, pues digamos uno entiende que los italianos son latinos, ¿no? Y digamos el Sí. hecho de son muy conversadores, muy de la línea de nosotros los latinos, pero ¿cómo fue el choque Ujú. cultural? Porque pues además de la barrera del idioma está también la comida, están las prácticas alimenticias, ya lo habíamos dicho, la forma en cómo se viste, los días festivos, bueno, todos estos temas culturales, ¿cómo te fue con eso? Sí, como tú lo dices, Alfredo, realmente no es una cultura totalmente opuesta a la nuestra. O sea, creo que de Europa, aparte de España, siento que es lo que más se asemeja a los latinoamericanos. O sea, son personas también muy alegres, son muy orgullosos de su tierra, ¿no? O sea, son muy a mostrar lo que es Italia en tema gastronomía, en tema cultural, artístico. Son personas que sí les gusta mucho las reuniones, son muy familiares. Creo que en eso como que compartimos mucha semejanza porque son muy arraigados a la familia y a sus raíces. Entonces, por ese lado, bien, obviamente, sí hay choque cultural, no extremos como puede ser un país como Alemania, ¿no? Que la gente es como mucho más fría o tensa, acá suelen ser un poco más cálidos, pero en temas, sí, digamos, de comportamientos que uno ve, ¿no? En el tema de sociabilidad. Yo llegué a Milán y Milán, al principio yo pensé que era como en Italia entero, pero no es así, luego conociendo más italianos los milaneses de por sí son muy cerrados, o sea, son muy cerrados quizás al extranjero, muy entre ellos, y entonces eso afectó mucho también como el hacer amistades con gente de acá. Y luego conociendo italianos de otras regiones, del sur, del centro, me di cuenta pues que sí es básicamente de la región del Lombardía al norte que son más fríos. Pero de resto, pues sí, también es una riqueza cultural inmensa, también conocer todo el tema de tradición, de costumbres, pues la comida, todo lo que tú mencionas. Entonces, fue fuerte, pero creo que no es algo que no se pueda manejar porque hay mucha similitud. Bueno, muy bien. Y llegas a la universidad, ¿cómo fue ese ingreso a la universidad? Sobre todo porque ya te van a exigir un italiano mucho más técnico, un italiano con mayor nivel de complejidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, digamos que una cosa muy chévere que tiene la universidad es que es una universidad internacional y recibe mucho estudiante internacional. Entonces, antes de entrar, hace una semana tipo de inducción donde pues todos los alumnos que vienen de afuera pueden conocerse, nos presentan todos los programas, es decir, como que tienen una atención bien cercana con el estudiante internacional, lo cual pues también es muy bueno. Y bueno, también mi maestría en realidad es en inglés, es decir, yo la veo, las materias todas las vi en inglés, es una opción que se puede hacer porque ellos tienen una maestría que es la misma, es decir, la que yo estoy estudiando, que es Economía y Gestión de Bienes Culturales, en italiano, pero le hacen una versión en inglés para los estudiantes internacionales. Entonces, pues eso es súper beneficioso porque realmente pude tomar mis asignaturas sin problema, comunicarme sin problema y la misma universidad te da la opción de ver italiano. Eso fue lo que yo empecé a hacer, o sea, aparte de ya practicar el italiano constantemente con la gente de afuera de la calle o con nuevas amistades, también en la universidad pues tuve estos cursos de italiano por 2 semestres donde me empezaron a enseñar mejor el idioma y creo que eso también me ayudó mucho también a soltarme. Excelente, pues además de estar entonces perfeccionando el inglés, porque es también una Sí, forma de hacerlo, estás aprendiendo o mejorando también el italiano. Bien, ¿y cómo es así el es. trato de los italianos hacia los colombianos? ¿Cómo nos ven ellos? ¿Qué piensan ellos de nosotros? Bueno, realmente yo no he tenido problema así, pues digamos que de diferencia grande, pues los italianos de por sí sí también son como muy acogedores, sí están muy interesados en las culturas extranjeras, sobre todo latinoamericanas. Hay de todo, ¿no? O sea, también tuve los choques que obviamente
al decir Colombia, lo primero que preguntan es narcos o es seguro o tal, porque más que todo gente de mi edad, pues que todas estas series están como muy de moda, ¿no? Entonces la primera imagen que ellos tienen es esta, pero creo que es cuestión también de responsabilidad de los colombianos, como obviamente cambiar esa imagen y hablar de todas las maravillosas cosas que tenemos en el país diferentes a eso. Entonces, pues ellos también nos perciben como gente demasiado social, demasiado alegre, como gente muy trabajadora, también les gusta mucho como ese sabor que hay, o sea, preguntan mucho como por qué se come, qué lugares hay para visitar, también como el hecho de que somos muy festivos, ¿no? Que nos gusta mucho la fiesta, entonces que el baile y tal, o sea, somos muy conocidos por eso y bueno, ellos un poco también, así que ahí hay como cierta similitud. Muy bien. En torno al tema del desarrollo académico, ¿cuál es el contenido curricular? ¿Qué materias ves? ¿Qué has conocido hasta ahora? Que por supuesto pueda servir para nuestro país. Bueno, mi maestría es una maestría muy bonita porque, como te contaba, pues tiene como unas raíces en lo que es administrativo y economía, o sea, la maestría empieza economía y administración o gestión de lo que son bienes culturales y artísticos. Entonces, es una combinación muy chévere entre pues lo académico y administrativo, por eso se necesita como ese background de una carrera quizás administrativa, pero ya enfocado a las artes. Yo al principio de los semestres vi materias muy generales, como lo son pues materias generales de administración, que ya las había visto en mi carrera, como lo son contabilidad, marketing, recursos humanos, ¿sí? Como muy generalizados hacia la administración. Y el segundo año ya fue empaparme de todo lo cultural que tienen por enseñar, entonces eran materias diversas de diversos temas culturales o artísticos. Habían unas que se enfocaban mucho hacia las artes escénicas, otras hacia los festivales, otras hacia el cine, los museos, ¿no? Todo lo que es el patrimonio cultural. Tenía una materia súper interesante también acerca de leyes y de políticas culturales, tanto de Italia como de Europa. Entonces creo que eso también ayudó mucho a yo enseñar, ¿no? Y aprender mucho de ese tema que yo, la verdad, no tenía ningún conocimiento, pero pues al final es como una mezcla muy buena para lo que yo quiero hacer profesionalmente. Magnífico. Hay que decir que esta universidad, la Universidad Católica, es una de las es la universidad más grande del mundo de su Sí, estilo católica. Obviamente queda uno sorprendido de la cantidad de facultades que tiene, la diversidad de programas y tiene 38.000 estudiantes, casi que es la población similar que tiene nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Subcolombiana tiene 12.000, por ejemplo, y esta universidad tiene alrededor de 38.000 estudiantes. Además de esos conocimientos académicos, las relaciones que tú has establecido con personas de otros países, ¿cómo te ha ido con eso? muy bien, la verdad que pues al ser Milán de por sí es una ciudad 100% internacional, o sea, creo que es una ciudad que le abre las puertas a muchos estudiantes extranjeros y también digamos que alta carga, oferta laboral. Entonces, sí es una ciudad que constantemente es una ciudad moderna, que está evolucionando constantemente, que cree en la innovación y que cree en acoplar nuevas culturas pues a su propia ciudad, a su propia región. Entonces, viene gente de todas partes del mundo. O sea, yo en mi universidad he podido conocer gente desde Alemania, desde Países Bajos, gente de la India, muchos latinoamericanos también bastantes, de México, de Argentina, de Brasil. Entonces sí, es como una experiencia muy fructífera poder conocer gente de todas partes del mundo y no solamente en un ambiente académico, sino que todo eso pues ya se vuelven nuevas amistades, entonces ya es un intercambio como cultural muy interesante que creo que pues una de las maneras de hacerlo es estudiando afuera, en el exterior, y logrando como conocer acerca de todas estas culturas y personas que vienen de distintos países. Bueno, en torno a la Italia como tal, a la ciudad en donde te encuentras, ¿qué destacas de esa ciudad? ¿Qué crees que si uno viajara a ese lugar debería obligatoriamente visitar, debería hacer en términos de alimentarse, de visitar lugares, de conocer espacios, de tener experiencias? ¿Qué recomendarías tú en relación con ese país?
Bueno, de por sí, Milán es una ciudad que está completamente organizada, o sea, como Milán, la región Lombardía, que es la región norte de Italia, digamos, y sobre todo Milán es la ciudad económica e industrial de todo el país, o sea, acá están todas las sedes más importantes bancarias, se mueve todo el centro económico de Italia completo, entonces digamos que hay muchísimo por conocer y una ciudad bastante turística, o sea, es la segunda más grande, digamos, después de Roma. Y es una ciudad completamente organizada, hay muchos sitios por conocer, obviamente que es la cuna, digamos, de lo que es la moda y la arquitectura, ¿no? O sea, es la ciudad de la moda mundialmente conocida así. Entonces están todas las tiendas de ropa, marcas así súper exclusivas, galerías de arte por todo lado, hay varios museos, así que bueno, es una ciudad que ofrece mucho, siento que siempre hay algo por hacer. Y lugares así muy importantes, claramente está el Duomo, ¿no? El Duomo de Milano, que es como la catedral principal y es el sitio principal, la plaza se llena constantemente de turistas porque es magnífico ver esa arquitectura espectacular. Está la galería Vittorio Emanuel, que queda justo al lado, que es la primera o la galería más antigua de marcas de ropa en Italia. Son marcas de ropa, obviamente, bastante lujosas, ¿sí? O sea, podemos ver como Louis Vuitton, Gucci, Versace, bueno, un montón de marcas exclusivas. Eh, Aparte de eso, pues también están varios museos, ¿no? Está un museo que se llama el Museo Novecento, que es un museo tipo de arte contemporáneo. Está en una iglesia, que es en Santa María delle Grazie, que queda muy cerquita también al Duomo. Ahí mismo en esa iglesia está el cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci. Entonces, digamos que esto es súper importante porque tienen ahí y conseguir una cita para ver ese cuadro tienes que pedirla 2 meses de anticipación porque realmente es un sitio turístico muy importante. Tiene barrios muy lindos, como es el barrio de Brera, donde está la Pinacoteca de Brera. La Pinacoteca de Brera es, creo que, el museo, digamos, más importante que tiene Milán. Empezó siendo una galería de arte, ahorita pues es más que todo un museo muy, muy reconocido por su arte religioso. Y bueno, también hay una parte muy, muy linda, que es casi que la parte de vida social de noche, que se llama Navigli. Le dicen la Venecia de Milán, porque son varios canales, así tipo los canales de Venecia, rodeados de restaurantes, de bares, entonces ahí es donde digamos que se hace la vida nocturna. Y bueno, la ciudad está llena de restaurantes, está llena de bares, está llena de cosas por hacer, galerías de arte de verdad que cada 2 cuadras tú encuentras una, entonces digamos que sí es una ciudad que ofrece mucho en tema cultural y en tema gastronómico y también como de ocio. Así que eso serían como mis recomendaciones. Qué interesante, Catalina. Bueno, y de aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Terminas la maestría? ¿Dónde te ves? ¿Qué vas a hacer en este momento, después de que termines este ciclo? Bueno, sí, yo ahorita me encuentro haciendo mi tesis de grado y pues espero graduarme a final de año. Realmente sí me gustaría buscar oportunidades. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo también en España este año, desde enero hasta agosto estuve en Zaragoza y estoy haciendo mi práctica de la maestría ya. Entonces, pues España me llamó muchísimo la atención, me encantó, me parece que tuve como una mayor semejanza con la cultura. Así que quizás buscaría como oportunidades laborales por ahí. Obviamente no descarto Italia tampoco, pero bueno, y también digamos que Colombia, o sea, siento que de por sí la maestría que estoy haciendo creo que le puede aportar mucho al tema cultural de Colombia o de Latinoamérica, o sea, creo que sí está en mis planes poder todo lo que aprendí acá, practicarlo o ejercerlo ya en mi país, de alguna manera poder cambiar como o poder aportar a ese sector cultural que tanto lo necesita y que yo viéndolo acá pues veo la falta que hace de muchas cosas, ¿no? De recursos, falta darle la importancia que se necesita a la identificación, o sea, como cultural, la cultura como tema central, obviamente, pues de la sociedad que acá se ve en todo lado, en las ciudades europeas, obviamente, digamos que el arte y la cultura es muy importante y por eso son ciudades llenas de museos, de teatros, de proyectos, ¿no? Que falta mucho ese empuje en Latinoamérica, así que en un futuro sí me gustaría quizás poder aportar algo y poder trabajarlo directamente en el país. Muy bien, bueno, me gustaría conocer tus recomendaciones en torno a las posibilidades de estudiar en Italia. Tienes a un grupo de estudiantes que está frente a ti y me gustaría que tú les dijeras a ellos, a estudiantes, a profesores, cuáles son como las condiciones antes, durante y después que recomendarías que tuvieran para poder aspirar a una beca, para poder
aspirar a estudiar en un país como Italia? Bueno, realmente creo que es súper importante primero tener claro qué es lo que quieres hacer y para eso es informarte mucho, ¿no? Hacer mucha investigación, creo que es un trabajo de investigación importante, el cual yo me tomé varios meses haciendo, es decir, yo ya tenía claro mi maestría en cuál la quería hacer, qué tema, y a partir de eso fui buscando opciones en todo el mundo, o sea, no me concentré en Italia, sino busqué en todos los países que pudiera pensar, hasta en Estados Unidos también, porque realmente oportunidades hay muchísimas todo el tiempo. Pero entonces creo que es importante tener claro a lo que quieres ir y luego ya buscar oportunidades, pues tipo de universidad y la ciudad. En tema, digamos, de becas, yo sé que Colombia, por ejemplo, con Colfuturo, con el ICETEX, es decir, hay ayudas que a los que los estudiantes se pueden postular y sé que son ayudas muy buenas también, o sea, en tema de recursos económicos. Pero las mismas universidades ofrecen también becas, o sea, cada universidad algún tipo de beca ofrece, entonces es súper importante que también se informen sobre eso, o sea, directamente con la oficina internacional de la universidad o con la persona que los esté asesorando, siempre preguntar qué ayudas hay, porque por lo mismo hay algunas ciudades y universidades que están muy enfocadas en atraer internacionales, o sea, es lo que ellos quieren, como traer talento internacional, abrir las puertas a personas que quieran estudiar en sus ciudades y por eso mismo ofrecen tipos de becas. Yo en este momento, yo hice mi maestría con una beca de un 30%, lo cual me ayudó pues obviamente muchísimo. Esta beca me la gané directamente con la universidad, presenté mi solicitud, pasé por unas pruebas, por una entrevista. Obviamente me preparé mucho antes de eso, pero digo que las oportunidades están, entonces solamente creo que realmente buscarlas, informarse y bueno, sí, tomar decisiones ya a partir de eso y también creo que hacer, digamos que una visión acerca de la ciudad donde quieres estudiar también es súper importante, no solo enfocarte en la universidad, sino también conocer sobre la ciudad, o sea, ver qué tanto te vas a acoplar en ella, si de verdad se asemeja a tus gustos, ¿no? Como que siento que es un trabajo conjunto entre el país, la ciudad y la propia universidad. Y bueno, ya en el proceso obviamente es disfrutarlo al máximo, o sea, creo que no es solamente porque tuve compañeros también que quizás solamente estaban muy enfocados en el estudio, o sea, iban a estudiar y a ser los mejores y ya. Entonces se aislaban mucho de lo que podía hacer sociabilizar con otros, conocer, hacer una buena relación con los profesores. Entonces estaban como muy internamente entre ellos y creo que si uno se va a hacer una experiencia afuera es la experiencia completa, es decir, empaparte de la cultura que tú tienes enfrente, conocer a la gente, conocer las oportunidades, o sea, el networking, creo que es algo que me enfatizaron muchísimo en la carrera, como hacer las relaciones que puedas con tus compañeros, con los mismos profesores y con las mismas personas de la universidad. Eso te puede abrir en un futuro, obviamente, pues oportunidades de todo, ¿no? Laborales, sociales o lo que quieras, pues para tu vida. Entonces creo que esas serían como mis recomendaciones. El tema del idioma, por ejemplo. El tema del idioma creo que es importante tener unas bases principalmente. O sea, creo que es muy difícil uno irse a un país sin saber ni siquiera cómo comunicarte para ir a un supermercado, para solicitar una dirección. O sea, es súper y primordial tener unas bases. Digamos, yo lo que hice fue eso. Yo tomé 2 meses antes, yo elegí Italia sin saber italiano y sin saber cómo iba a aprenderlo. O sea, yo me guié solamente porque encontré mi universidad, mi carrera, y yo dije, bueno, quiero ir. Ahora, ¿qué voy a hacer? Obviamente con el tema del idioma. Pues me puse a aprender como en clases, así fuera 2 meses, un mes antes, o sea, algo es digamos que avance y llegué acá con unas bases que me permitían eso, me permitían preguntar, ir al banco, abrir una cuenta bancaria, preguntar en un supermercado, preguntar la misma universidad, hay muy poca gente acá pues que habla inglés, realmente es casi muy poca y es más que todo gente joven. Antes que inglés ellos prefieren el español, entonces a veces es una mezcla como de español, italiano y bueno, ahí como que medio nos entendemos, pero sí es súper importante tener bases. Una vez ya tengas esas bases, creo que es mucho más fácil y te facilita mucho el proceso de aprender el idioma acá directamente, ya hablando con gente de acá, soltándote, ¿no? O sea, siento que es tiempo, obviamente, de práctica, pero sí es importante tener algunas bases cuando pues, uno decide irse a cualquier país que hable en un distinto idioma. Bueno, ¿cómo es un día de Catalina normal? ¿Cómo arranca? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo termina allá en Italia? Bueno, en este momento realmente, como estoy haciendo mi tesis, esa es mi, mi ocupación primordial en este momento. Entonces, yo ahora no, yo estoy viviendo no en Milán, sino estoy viviendo en Pavía, que es una ciudad muy cerca a Milán, a media hora en tren.
Es una ciudad mucho más pequeña, más tranquila. Decidí venirme acá porque pues Milán realmente el costo de vida sí es bastante alto, difícil encontrar como un lugar donde vivir, los arriendos son carísimos y acá tenía unas amigas, pues varias amistades que me recomendaban, pues si realmente ya no tenía que volver a la universidad a clases, podía vivir acá por este tiempo hasta que termine mi tesis. Entonces la verdad que muy tranquilo, o sea, es un pueblo clásico italiano, tiene solamente como una placita, las callecitas súper italianas, entonces me levanto, realmente voy por mi café, está la Universidad de Pavía y ahí tienen su propia biblioteca, entonces hay varias universidades, varias bibliotecas públicas, lo cual puedo irme a una biblioteca, hacer mi tesis o el mismo café también. Entonces, básicamente me dedico a eso. Pero pues ya cuando estaba estudiando en Milán, sí era levantarme muy temprano, obviamente, irme a mis clases, cogía el metro, el sistema de transporte de Milán es de los mejores que yo he visto en Europa, o si no el mejor. Tienen 4 o 5 líneas de metro y tienen tranvía, tienen bus, es decir, hay mucha opción, entonces digamos que eso facilitaba mucho la movilidad en la ciudad. Y bueno, era atender a mis clases, compartir con mis compañeros. La carga, digamos, de estudio en la maestría es bastante fuerte. Así que era mucho trabajo en grupo, mucha investigación, muchas lecturas y bueno, básicamente me dedicaba a eso. Muy bien. Cuando tú llegas a Italia, uno entiende pues que hay unos choques importantes, culturales, hay por supuesto algunas diferencias. ¿Y tú qué pensabas que iba a ocurrir? ¿Cómo que te imaginabas que iba a ocurrir en relación con esa primera entrada de tu llegada a ese país? Bueno, pues realmente yo sí tenía mucho miedo, ¿no? O sea, sí tenía mucho miedo, tenía mucha expectativa también, lo cual era bueno. O sea, ese miedo siento que en parte es bueno, porque eso quiere decir que hay una emoción y hay un reto. O sea, sabía que me estaba enfrentando a un reto muy grande, que era irme a otro país completamente ajeno, empezando por el tema del idioma y totalmente sola, porque yo acá pues no tengo ningún tipo de familia, ni tampoco tenía en ese momento amistades. Entonces fue fuerte, o sea, también el proceso no fue fácil, obviamente venía de estar 2 años en COVID encerrada con mi familia, compartiendo con ellos, a llegar a estar acá totalmente sola. Entonces ese cambio, digamos, de sentirme totalmente sola y de saber que de ahora en adelante valía yo por mí misma y tenía que yo hacerme cargo de mis cosas, siempre es fuerte. También siento digamos, que adquieres una autonomía muy buena que antes yo no tenía, o sea, todas las vueltas ya de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Los permisos migratorios, o sea, las cuentas de banco, el arriendo, o sea, todas esas cosas que yo antes se me pasaban por la cabeza, en este momento fue como, bueno, todo lo tengo que manejar yo desde acá. Ahora ya esta es mi vida. Pero estaba muy emocionada, o sea, realmente estaba emocionada por lo que te contaba, que yo ya había venido a Italia, ya había venido a Milán, ya había conocido la universidad hace 5 años antes de estar acá, entonces ya sabía cómo lo magnífica que podía ser y que me iba a gustar mucho. Esos primeros días fueron como de emociones, como, sí, compartidas, o sea, de mucha felicidad a la vez de mucho miedo, obviamente tristeza por el tema de la soledad, de extrañar mucho, obviamente Colombia, extrañar mucho a mi familia, pero creo que es acostumbrarse, o sea, creo que es tiempo, es el tiempo de acostumbrarte a esta nueva vida, ¿no? De saber que pues ya no estás allá, de que estás empezando acá y que siempre con un propósito, o sea, porque mi propósito mayor siempre era cumplir esta maestría y poder hacer lo que yo quiero hacer, que creo que esta maestría me daba un empuje hacia mi carrera profesional, entonces siempre manteniendo eso como muy en línea con lo que quería. ¿Y tu familia qué te dice? No, pues muy felices, muy orgullosos, sí, muy felices. O sea, mis papás son mi apoyo más grande, siempre lo han sido. Yo creo que ese amor o esa pasión que tengo yo como por viajar y conocer y he podido hacer, o sea, he hecho desde chiquita, a los 14 años estuve en Canadá haciendo un intercambio en Canadá, después estuve en Londres, después me fui a Francia, como este tema de conocer y de adaptarme a culturas y sí, esta pasión por viajar es mucho de mis papás, o sea, desde muy chiquitas a mi hermana y a mí nos dieron la oportunidad de viajar, de conocer, siempre nos inculcaron lo bueno que podía hacer tener experiencias afuera, obviamente también amando siempre con todas las fuerzas nuestro país,
pero sí que cómo te puede llenar eso y cómo te puede hacer crecer personalmente. Entonces ellos están súper contentos, están súper orgullosos, son mi fuerza obviamente también en todo, o sea, todo lo que hago es también por ellos, entonces súper bien. Qué interesante lo que nos cuentas, Catalina, y por supuesto a todas las personas que nos ven, que nos escuchan en esta transmisión. Estamos con Catalina García, una estudiante de maestría en la Universidad Católica. Está haciendo una investigación, está trabajando su proyecto de grado para tener muy posiblemente su maestría, nos está transmitiendo pues toda esa experiencia que implica salir del país. Catalina, tú sabes que lo has dicho, ¿no? Nosotros tenemos una fama un poco difícil, yo también lo he sentido cuando estuve en China, Sí, cuando estuve en Estados Unidos, en El Salvador, es difícil, sí, incluso los viajes a Estados Unidos han sido muy dramáticos, nos tratan muy mal, nos sí, humillan, en fin, tiene uno que llenarse de mucha paciencia para no salirse de sus totalmente. cabales y poder entender. A mí me dio mucha moral cuando una canciller colombiana la maltrataron en la entrada a Estados Unidos. Yo dije, no, pues si maltratan a una No canciller sé. ya definitivamente, No, ya. ¿Qué nos definitivamente, espera? ¿Qué nos espera a nosotros? Sí, tal cual. definitivamente tiene que entender que pues Sí, es duro. hay unos paisanos que desafortunadamente no nos hacen buena fama. Ahora Sí, mismo estaba viendo una situación muy dramática, sobre todo en los temas de migración, de cómo los colombianos tratan de cruzar la frontera en Estados Unidos. Un caso horrible de una señora que desafortunadamente llevó a sus hijitos de 6 y 8 años y murieron ahogados allí no, no, en no, el cruce del río. Es un tema muy dramático lo que no, está ocurriendo con los hermanos venezolanos también, que llegan a Colombia con el propósito sí, también de subir a la frontera y cruzar a Estados Unidos. Pero yo soy un convencido definitivamente de que Colombia es un país maravilloso, que aquí podemos hacer cosas grandes totalmente. Así y es. parte del ejercicio del programa Diálogos con el Mundo es también mostrarle a la gente cómo puede ser un buen migrante, puede ser una persona Ujú, que va a mostrar esa cara bonita de nuestro país. total. He podido conocer a personas que estudiaron en España, que estudiaron en Inglaterra, que estudiaron en Estados Unidos, que estudiaron en Corea del Sur, por ejemplo, colombianos que han hecho sus maestrías, que han hecho sus doctorados en otros países, en Chile, en Brasil, y de verdad que es muy bonito ver cómo ellos cuentan, por ejemplo, que al comienzo tenían una visión del colombiano y que pues una vez ellos La muestran todo cambian. lo que tienen, muestran todas sus capacidades, cambian totalmente y eso pues es importante contarlo. Gran parte de la idea del programa Diálogos con el Mundo es esa, de invitar a los Total. huilenses, invitar a los colombianos a mostrar esa cara bonita y que la gente se sienta muy orgullosa cuando está fuera del país y por supuesto pueda eh, eh, traerse buenas experiencias, que los demás Ujú, vean que nosotros como colombianos pues somos eso, gente honesta, gente trabajadora, gente que quiere salir adelante y que en un determinado momento incluso puede aportar también a los países en donde nos encontramos. Así ha pasado con muchos de los que he entrevistado que ya prácticamente se quedaron a vivir allá en Francia. Hay una médica muy destacada, egresada de la Universidad Subcolombiana que está allí en este tema de cirugía plástica, licenciados en lenguas que wow. están enseñando idiomas en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es increíble la cantidad de colombianos y pues este espacio y esta alianza que estamos haciendo precisamente con el Diario de la Universidad Subcolombiana tiene ese objetivo, mostrar esos ejemplos, subirle el ánimo. Muchas veces la gente se achicopala, le da como pena Sí, ser colombiano y no, debemos es por el contrario, sentirnos orgullosos exacto. de Sí, esta tierra. Cada vez que uno viaja pues se da cuenta de que sí, hay cosas bonitas afuera, pero definitivamente este país es un país privilegiado totalmente, totalmente, por sus Alfredo. Sí, o tierras, sea, por su gente, es increíble todo eso. ujú. Bueno, ahora viene una etapa dura, viene diciembre. ¿Cómo has pasado los diciembres en esos países? ¿Cómo te ha ido en eso?
Bueno, realmente solo pasé el primer año en diciembre acá, que fue el 2021, sí, el 2021. Yo llegué en Ujú. octubre y pues claramente no me podía volver a Colombia solo haber estado 2 meses acá, entonces decidí quedarme a pasar las Navidades. Fue difícil, o sea, no te niego, fue difícil porque precisamente eso, o sea, yo ya estando acá y viviéndolo acá, yo me doy cuenta de la calidad que tenemos, lo que somos nosotros los colombianos, o sea, es que yo en los lugares los que he estado he podido visitar varios lugares de Europa, conocer culturas. Yo no encuentro gente más cálida que nosotros, yo no encuentro gente más alegre, más atenta, más hospitalaria. O sea, tenemos tanto como que mostrar y esa unión de familia y ese, sí, esa hermandad, digamos, se ve obviamente mucho en diciembre, ¿no? Y yo vengo de una Ujú. familia que es súper, supremamente unida, nos reunimos todos en Neiva precisamente, mis abuelos, de parte de Ujú. papá y mamá son de Neiva, o bueno, viven en Neiva, toda mi vida me crié yendo a Neiva y entonces tenemos allá nuestro lugar que siempre es pasar fiestas todos juntos, mis primos, mis primas, y fue la primera Navidad que no pude estar con ellos y la verdad que fue bastante, bastante duro. O sea, sí estuve acá con amigos, los que recién conocía, Ujú. una colombiana, una amiga de China, otra mexicana que se quedaron acá, porque la verdad es un poco triste pasarlo acá porque mis amigos europeos que están acá, todos se van a sus países, por lo que quedan tan cerca, Claro. ¿no? Entonces, todos se van, absolutamente todos, y la ciudad queda casi que vacía. Entonces, es difícil, o sea, pasar fiestas acá es difícil. Entonces, Navidad sí la pasé un poco triste ese año. Mi hermana llegó para Año Nuevo, lo cual, pues, obviamente fue una alegría inmensa pasarlo con ella y con otro grupo de amigas colombianas que teníamos acá. Y ya el resto de años, pues ya, yo dije como no, yo Navidad yo lo tengo que pasar en Colombia, porque aparte siento que las Navidades es diferente, o sea, como lo vivimos en Colombia, es algo que no se vive en otro lugar, ¿no? Esa alegría que ya se siente diciembre desde 2 meses antes, que las novenas, que, ¿sabes? Sí. La música, o sea, esas reuniones familiares yo las añoro, o sea, las anhelo y bueno, yo este año espero pasarlo allá también, o sea, sí, tengo planeado viajar para diciembre, así que eso me tiene muy feliz y muy motivada, la verdad. No, y aquí te esperamos con mucho cariño. Yo pues tengo también una Sí, cercanía con tu abuelita, con la profe Mary. sí, Es sí, una mi persona abuela. maravillosa, 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 Sí, excepcional. es Y, espectacular, sí. y tuve una anécdota muy bonita con ella, y es que yo vi a una persona que hablaba como ella, que se expresaba como ella, y yo me quedé mirándolo y le dije, oye, yo, yo, ¿tú conoces a una persona que se llama América? Me dijo, sí, yo la conozco, ella es muy conocida mía. Y el berraco no me había dicho que era el hijo, pero es que era Ah, increíble. Yo me quedé sorprendido, es claro, un tío mi tuyo, tío, es un tío sí, tuyo, entiendo. claro, Increíble, sí, increíble la calidez humana de la profe sí. Mary. Yo quiero aprovechar este espacio, por supuesto, para saludarla a ella y agradecerle a toda tu Ay, familia, yo porque además también, han estado sí, muy pendientes de esta entrevista, y de verdad que muy agradecido por este espacio que hemos podido trabajar los dos. Estamos dando, por supuesto, inicio a un proceso que vamos a hacer con el diario El Huila, que vamos a hacer con la Universidad Surcolombiana, para que muchos huilenses puedan pasar por este programa. Incluso en el solo lanzamiento ya hay un contacto con un médico de Estados Unidos, con una médica que está precisamente en Argentina haciendo su especialidad, y hay un sinnúmero de personas. Incluso hay un señor de Neiva que su esposa enseña español en la China, están precisamente en la China, wow. desde Neiva enseñando. Él se volvió un comerciante, es un artista muy importante de la Universidad Wow, Surcolombiana, y ahora está en la qué China. bueno. Entonces, digamos que parte de la experiencia del programa tiene que ver con eso, ¿no? De abrirle las puertas al mundo, de que nos conectemos, porque pues definitivamente hay mucho por hacer por nuestro país, y esa cooperación internacional también es importante, esas experiencias internacionales son importantes para todos. Cuando uno está afuera se da cuenta de lo maravilloso que es este país, Totalmente. Así es, de así lo me pasó a lindo. mí, así me pasó a mí, tal cual. Sí, Y es increíble. Yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos y yo no hallaba el día de venirme, sí, de estar con mi familia, de me compartir pasa, con ellos. me pasa Es un igual. ansia,
y es un sacrificio bonito porque finalmente pues los réditos van a estar allí, uno después recupera ese tiempo perdido. Claro, Pero sí. de verdad, Catalina, te felicito pues porque estás haciendo un esfuerzo muy importante, estás Gracias, sola, muchas estás gracias. allí Sí. compartiendo, formándote y eso es muy importante. Solo una cosa sí sería muy bonito, es que te vinieras para acá, que eso Sí. que has aprendido lo compartas, porque es bien, bien importante que todos esos No, y conocimientos eso, que nosotros adquirimos, pues los podamos compartir y todas esas conexiones que realizamos las podamos, digamos, abrir para abrir más puertas a otras personas. Eh, esa es una característica nuestra, ¿no? De dejar puertas abiertas y abrirle espacios a otras personas. Eso es bien importante hacerlo. totalmente, sí, así es. O sea, no, y realmente, como te comentaba Alfredo, a mí en mi cabeza siempre está el hecho de poder volver, o sea, para mí, por lo mismo que tú dices, o sea, creo que es muy importante, y yo me di cuenta cuando salí del país, apreciar el país realmente. O sea, yo antes era de las personas, y me da hasta vergüenza decirlo, pero que era criticando el país todo el tiempo, ¿no? O sea, yo sé que obviamente somos un país que ha pasado por muchísimas cosas, que ha habido situaciones difíciles y que tenemos muchas cosas que mejorar, claramente eso es así, pero yo no veía todo lo bueno, ¿no? Que afuera me di cuenta, y afuera extrañando y afuera recordando y viendo y comparando, y decía como no, o sea, es que realmente en Colombia se vive demasiado bien, la gente es feliz, la gente es amable. Tenemos una cultura rica, impresionante, somos multicultura, ¿no? Obviamente de nuestras raíces y de nuestras etnias, y todo el tema cultural es tan rico que creo que lo que falta es mucha gestión. O sea, creo que falta como mucha gestión de gente así tipo profesional que se dedique quizás a sacar una buena cara del país, que creo que ya a medida que pasan los años se ha venido haciendo, porque hemos cambiado esos imaginarios que teníamos antes de obviamente toda nuestra época violenta de narcotráfico, de guerrillas, por gente que está mostrando la cara del país con otro tipo de cosas. O sea, artistas nuevos que vemos o sea, cada año salen artistas nuevos a engrandecer la imagen de Colombia con nuestro café, con nuestras flores, con nuestras músicas. O sea, creo que sí estamos logrando cambiarlo, y a mí me parece súper importante eso, como lograr toda esta experiencia, obviamente que le agradezco muchísimo y me ha impactado mucho personalmente y profesionalmente, espero que también, pero siempre volver a aportar algo al país. O sea, es el país que literalmente me ha dado todo, y es el país que afuera aprendí a amar. O sea, suena súper raro decirlo, pero afuera aprendí realmente a apreciarlo y amarlo, y eso es lo que quiero hacer, realmente hacer crecer el país o aportar así mi granito de arena como pueda. Magnífico. Y esa es la idea, como te digo, de esta iniciativa de diálogos con el mundo, de tejer redes, de hacer puentes, de abrir oportunidades a los huilenses, a los colombianos que estén interesados en estudiar en otro país. A propósito del tema de las oportunidades laborales, de las oportunidades de estudio, ¿cómo ves eso para nosotros los colombianos? Bueno, creo que siempre en Italia, digamos que no es tanto por el tema de colombiano, pero sí es mucho el tema del idioma en el tema laboral. O sea, en el tema laboral, yo cuando estuve buscando hacer mis prácticas, me exigían unas prácticas de mínimo 6 meses para la maestría. Las empecé a buscar acá en Italia. Después se me ocurrió la idea de hacerlas en España porque quería vivir otra experiencia cultural. Pero empecé a buscarlas en Italia, tuve varias entrevistas acá, y digamos que sí conseguí que me aceptaran en algunos puestos, en otros no, y siempre digamos que el pare o digamos el por qué era el tema del idioma. A pesar de que yo sí lo hablaba, y a pesar de que mis entrevistas fueron todas en italiano y traté pues de presentarme y de ver lo que yo podía hacer en italiano, siempre me decían como, bueno, siento que se te va a dificultar mucho porque no eres italiano, porque, o sea, siempre había ese pero de no ser italiano. Y el tema del inglés es algo que acá a ellos no les aporta, lamentablemente. O sea, ellos no necesitan gente que hable inglés acá. O sea, realmente es así. Lo viví con otros amigos también. Digamos, tuve una amiga alemana que se tuvo que ir a hacer su práctica a Alemania porque acá ella no hablaba casi que italiano, habla inglés perfecto, obviamente, y se presentó a muchas opciones laborales,
y no logró pasar precisamente porque no te leían el idioma. O sea, decía, yo hablo inglés, pero a ellos la verdad que eso no les aporta nada. Tienes que sí o sí hablar el idioma. Entonces creo que depende mucho también del país. El tema de Francia sé que es muy parecido. O sea, en Francia, los franceses, yo estuve en Lyon también viviendo un tiempo y tienes que hablar francés. O sea, es que no hay manera que no hables francés. Y es más, ellos también son como, suelen ser un poco, sí, distantes con la gente que no les habla el idioma. Entonces, tema laboral es como mucho más impacto. Por eso, obviamente, que España creo que abre un poco más posibilidades solamente por el tema del idioma, pero también sé que sí, en España también por experiencias de amigos, sí hay como una distinción quizás hacia, no solamente Colombia, sino tipo latinoamericano, depende de la ciudad donde te encuentres, o sea, hay ciudades que sí son como quizás no tan acogedoras con los latinos, o por ejemplo Madrid, que es una ciudad que ya está llena de latinos, quizás sí hay más oportunidades laborales, pero yo no he vivido, o sea, personalmente como esa distinción que por ser colombiana quizás no me ofrezcan algo, no, o sea, sería más que todo como por el tema de idioma, pero de resto creo que sí, las empresas ven capacidad, hay muchas, digamos, en esta, sobre todo en Milán, por lo que acá se concentra el centro cultural, hay mucho, hay varios, el centro económico, hay oportunidades de empleo, entonces creo que es saber buscarlo quizás, pero de importancia siempre el idioma también. Qué importante dato, ¿no? Porque muchas veces también se vende la idea de que con que tú manejes el inglés ya tienes trabajo y Sí, ya tienes oportunidades en otros países y exacto. por lo que me planteas no es tan cierto esa teoría. Sí, Ahora, tener el idioma es importante, ¿no? Tener el idioma inglés es importante como quiera que tú lo estás claro. demostrando, estás haciendo una maestría en Italia, pero en inglés. En inglés, totalmente en inglés. Sí, totalmente. O sea, creo que el inglés de por sí es necesario, 100%. O sea, es necesario porque te abre mucha oportunidad, ¿no? O sea, creo que los únicos países que yo he percibido que realmente el inglés no te da, digamos que una ventaja serían como Francia, Italia y pues obviamente España. Pero si tú te vas a Alemania, en Alemania todo el mundo te va a hablar inglés, ¿sí? O sea, en lo que son Países Bajos, Ámsterdam, Holanda, te van a hablar inglés. Digamos que sí, depende mucho, pero pues el inglés abre muchas puertas, ¿no? O sea, Estados Unidos, sí, como Londres, qué sé yo, como de por sí es un idioma universal y no solamente para el ámbito laboral, sino que yo hice muchas amistades, la mayoría de mis amistades las hice hablando inglés, porque de esa manera es la que pude conocer gente de distintas culturas, o sea, gente también de la India, gente también de Arabia, gente que realmente su segundo idioma es inglés y entonces así es como también te sueles relacionar. Pero es importante, pues sí, informarse antes y saber para qué puestos o para qué países sí es muy necesario tener ese idioma, que es el idioma ya del país de por sí. Perfecto, qué buena recomendación, ¿no? De verdad, Catalina, ha Mm, sido muy interesante esta entrevista porque desde lo práctico estamos hablando de temas que definitivamente deben ser tenidos en cuenta por quienes estén interesados en realizar un viaje al extranjero y en esa medida, pues por supuesto, todo lo que nos has dicho ha sido muy importante para aportar a ese ejercicio. Ya casi estamos llegando al final del programa. Me gustaría, mm. Catalina, que le entregaras un mensaje a todas las personas que hoy nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Qué les quisieras decir a esas personas que en algún momento quisieran ir a estudiar, quisieran ir a trabajar al extranjero? ¿Cuál sería como tu mensaje para ellos? Bueno, realmente primero creo que es muy valiente tomar esa decisión. O sea, creo que es salirte totalmente de tu zona de confort, que es pues estar viviendo en Colombia o en el lugar donde estén toda la vida y tomar ese paso que siempre es un reto, ¿no? Eso es abrirte a conocer un país ajeno, a conocer gente externa, culturas nuevas. Entonces creo que sí es de valientes tomarlo, pero creo que es súper importante pues hacerlo si de verdad se quiere hacer porque a pesar de que hay dificultad, a pesar que no es fácil el cambio, créanme que la experiencia que uno vive reemplaza todo eso, ¿no? O sea, te trae mucho crecimiento, a mí me ha traído muchísimo crecimiento personal y profesional, estoy aprendiendo muchísimo, pero también he sabido aprender de mí, ¿no? Como la fuerza y la autonomía que uno puede llegar a tener fuera de su país es bastante, lo cual también puede servir, como hemos hablado, para después volver y aplicar todos esos conocimientos dentro del país, o sea, o gente que también consigue hacer sus vidas por fuera, pues obviamente que es un beneficio enorme, ¿no? Conseguir y poder adentrarse del todo en otra cultura y quedarse años viviendo en otro país.
pero creo que el primer paso es tomar la decisión y saber que es un reto, pero que después, digamos que se van a ver frutos, ¿no? Se van a ver frutos de todo ese esfuerzo. El miedo obviamente va a estar, pero créanme que pues es una experiencia que también lo hace crecer mucho, mucho a uno. Entonces, es tomar esa decisión, obviamente informarse mucho, es algo que toma tiempo también de saber escoger el lugar donde quieren estar, saber informarse con las universidades, las opciones que hay mucha opción, hay la oferta laboral también bastante, con el tema de becas también, pues hablar directamente con las universidades, ¿no? Y luego ya es uno como el aporte individual que uno le puede hacer a esa experiencia, o sea, no quedarse solamente en que voy a trabajar o voy a estudiar, sino realmente nútranse, o sea, de todo lo que les pueda traer, probar comidas nuevas, conocer lugares nuevos, personas de otros países, ¿no? Viajar, o sea, creo que Europa tiene eso que a mí me parece magnífico, que es la facilidad de viajar entre países, porque obviamente el sistema de transporte es espectacular, hay trenes que conectan países enteros, entonces es bastante sencillo y en verdad no es tan caro poder hacerlo y así poder lograr conocer otros lugares y poder encontrar tu lugar también en el mundo. O sea, siento que si no sales de tu país o si no cambias un poco, pues no tienes tampoco una mente quizás tan abierta como para escoger de pronto a dónde llegas a pertenecer. Entonces me parece muy, muy importante pues poder tomar ese paso, ¿no? Y poder abrirse a conocer el mundo que es tan, tan increíble, que tiene como tantas cosas por ofrecer. No, qué bien, Catalina, de verdad, muchas, muchas gracias por este espacio. Ya hemos llegado al final de nuestro programa Diálogos con el Mundo, esta vez iniciando la alianza con la Universidad Subcolombiana, con el diario El Huila, con el Centro de Estudios Internacionales Worski. De verdad, muchas, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Esperamos ya el día de mañana, esta misma semana, transcribir la entrevista para que las personas la puedan leer. Esta Perfecto. entrevista también queda grabada, la podemos compartir con los amigos para que conozcan tu experiencia y Uh por -huh. supuesto de verdad pues muy muy agradecido por la experiencia del día de hoy, por conocerte, esta vez a mayor profundidad y pues muy agradecido también con tu familia que fue finalmente los que me facilitaron tu contacto. Aquí pues ellos me han transmitido que te aprecian mucho y pues tienen todas las razones para hacerlo porque eres una buena persona y estás haciendo quedar bien a nuestro departamento. Eres una neibana por adopción, por lo que veo, Sí, por y adopción, también, sí, y también pues una colombiana muy orgullosa. Te felicito por eso que así estás es. haciendo y de esta forma ya damos por terminado el programa. A ustedes, los que nos escuchan, muchas, muchas gracias. Seguimos en otro Diálogo con el Mundo en 15 días. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, también a todos por estar acá, por escucharnos y de verdad espero que esto les ayude a toda la gente que está escuchando y que tiene esas ganas de tomar la decisión de estudiar o de trabajar afuera en algo. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias por el espacio que me parece también muy, muy bueno para la gente que nos escucha. Bueno, muy bien, así va a ser y adelante. Muchas gracias.